Wow, muy honrado y claro, toda la gloria y la honra hay que dársela a ese a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nada de lo que nosotros vayamos a hacer se puede hacer si Él no pone en nosotros el querer como el hacer Así con su es. buena voluntad, como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas. Y de verdad esperamos que el pueblo de Dios reciba bendición de parte del Señor por las cosas que vamos a desarrollar acá, que sea Dios que nos dirija, ahora el Espíritu Santo dirigiéndonos para poder transmitir el poquito de conocimiento que Dios nos ha permitido tener. Así que de verdad para mí, más que un honor, una bendición y agradecido de Dios. ¿Sí? Es decir, mira, mencionaste algo muy interesante con respecto al concilio de Jerusalén y cabe destacar que ya cuando los apóstoles habían recibido el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, para predicar el Evangelio de toda criatura, ellos estaban viendo en el desarrollo cultural una serie de parámetros que tenían las distintas civilizaciones e incluso los mismos judíos de la diáspora que no vivían en Israel, pero que sí visitaban a Jerusalén para celebrar la fiesta, ir al templo y adorar. Ellos tenían una visión helénica porque no estaban en el pueblo de Israel. Sí. Sin embargo, por la tradición de los padres, el conocimiento de la Tanaj, que ya estaba conformado, ya en la parte pagana, podemos decir con el escrito de la Biblia traducida, Septuaginta. en la Septuaginta, exactamente, sí. ¿Verdad? Por Ptolomeo, Sí. en la biblioteca de Alejandría. Sí. Ellos tenían una visión helenizada, pero mantenían de cierta manera su cultura judía. Es decir, muchos de ellos eran prosélitos, otros de ellos eran hijos directos de judíos. Entonces mantenían esa tradición. Pero cuando se da el concilio de Jerusalén, los apóstoles no estaban tan claros todavía de cómo iban a manejar esto. Y hay que recordar que los primeros que comenzaron a establecer que se tenía que dar la continuidad de las leyes de Moisés, porque el pueblo de Israel vivía sometido o regido bajo la ley de Moisés. Sí, sí. Muchos de los ancianos en ese momento intentaron mantener esa tradición, porque no tenían todavía la claridad de la revelación plena de todo lo que el Señor les iba permitiendo de manera progresiva. Por eso es que cuando Pablo llega y lo reciben y se reúne con los hermanos en ese primer concilio, se estaba preguntando qué se tenía que hacer, qué era lo que íbamos a hacer. Resulta que es Pedro que toma la última decisión y dice, bueno, escuchando que el apóstol Pablo ya estaba recibiendo un tipo como de reflexión de parte de los gentiles que estaban siguiendo el Evangelio, y habían personas dentro de la concepción judía que les estaban mandando a celebrar la fiesta, les estaban mandando a circuncidarse, no tanto así el sacrificio de animales, pero sí otros elementos que ellos no querían dejar. Pues es Pedro que dice, bueno, miren lo que vamos a hacer. En este concilio será para que no hostiguen a los gentiles, sino que prediquen el Evangelio. El Evangelio es por gracia, no por obras de la ley. Esto es por gracia, y por lo tanto el Señor Jesucristo no hace acepción de personas. Es decir, estoy haciendo una reflexión general de lo que pudo haber pasado por el pensamiento de Pedro, porque Pedro es el primero que reconoce, se para y reconoce y dice, no les den cargas a los gentiles, no le den imposición de la ley. A partir de ese concilio, entonces comienza el ordenamiento basado en lo que tú muy bien estás diciendo, que eso sí se tiene que mantener, que es la ley moral eterna de Dios que está en la conciencia y en el corazón de todo ser humano. Así es. Todo ser humano sabe lo bueno y lo malo, o sea, aún esté entregado en la maldad, aún esté en una condición de pecado, en esa naturaleza pecaminosa, pero cuando hace un daño, su conciencia lo sabe. Lo confronta. Claro. Entonces, eso es muy importante lo que mencionaste, porque si no se tiene eso claro, puede ser que muchas personas se confundan, no entendiendo realmente cuál era el sentido de ese concilio de Jerusalén, que para mí es el concilio más importante. Mira, se da un desarrollo
histórico bien incidentado, porque no se dio solamente con la visión arriana. Antes de Arrio estaban los gnósticos y estaban los ebionitas. Sí. Entonces, Arrio parece que, haciendo una inferencia histórica, parece como que él asumió esa posición. Sí. Y la quiso entonces presentar de forma teológica. Estaba predicando eso, pero él formaba parte de la iglesia. Él la predicaba. O sea, él era un obispo de la iglesia. Sí, claro. Es sacerdote. Sacerdote de la iglesia. Era sacerdote. Sí, porque, bueno, para el catolicismo romano tiene ese rango. Lo que pasa es que predicaba. Como era sacerdote, podía predicar la palabra. Exacto. Era un líder. La identidad sacerdotal para ellos era algo muy exclusivo. Claro, claro. O sea, obispo, ancianos, sacerdotes, claro. tenían ese rango histórico. Pero lo interesante es que uno puede ver que el concilio de Constantinopla tenía una razón de ser. Es decir, como dijo muy bien el hermano, de que Dios es el que controla todas las cosas. Claro. O sea, Dios controla la historia. La historia no puede ser violentada si Dios no lo permite. Así es. O sea, todas las cosas que suceden es porque lo permite. Y el Imperio Romano en ese entonces, no solamente en la parte religiosa, sino en la parte imperial, estaba fragmentada. Así es. Estaba fragmentada porque, por un lado, el cristianismo se estaba expandiendo, la predicación del evangelio seguía de manera exponencial creciendo. Los soldados, o sea, estamos hablando de que más del 50% de los soldados de ambas posturas, de ambas, estaban recibiendo el evangelio. Entonces tenían un cargo de conciencia, porque si ellos estaban defendiendo su posición en cuanto a la parte geopolítica, si ellos estaban defendiendo esto, ¿qué pasaría si yo me enfrentase a un hermano del otro lado que es cristiano también? O sea, estamos combatiendo basado en una misma fe, en una misma ideología de que Jesucristo murió, resucitó. Sí. Entonces había una situación. Constantino se da cuenta de esto. Constantino no solamente Dios le permite que él considere en el 313, con el edicto de tolerancia, que no se persigan a los cristianos, sino que él, como un estratega político, él busca o intenta unificar el imperio. ¿Basado en qué? En el cristianismo, en el mensaje de Jesús. Claro. Ahora, como Dios mantuvo su soberanía, mantuvo obviamente el plan de salvación, que es eterno, es indetenible, nada podrá destruir a la iglesia. Independientemente de esto, fuerzas oscuras, como siempre ha sucedido en la historia, incidieron en este primer concilio. Así es. Porque se desarrolló una visión incorrecta de la unificación de el Estado con la religión. Y entonces personas que no estaban verdaderamente comprometidos o no creían realmente en el mensaje de Jesucristo, sino que tenían una visión pagana, porque el paganismo también tenía incidencia. Claro. Estamos hablando de que es la religión histórica de Roma, heredada por los griegos. Muchos generales se hicieron cristianos de la boca. Y como tú muy bien dices, hubo un secuestro, más que mantener a la Biblia como un libro que era muy exclusivista para una élite, ¿verdad? Podemos decir, por ejemplo, que esa élite se autodenominó los únicos que pueden interpretar. Estamos hablando del grupo de obispos, ¿verdad? Que era lo que tenían esa autoridad. Que podían enseñar. Exacto, que le llaman el magisterio. Exactamente. Solo nosotros interpretamos, y a partir de ahí lo que nosotros digamos, pero el pueblo no tenía esa línea directa con las escrituras. Pero al principio nunca ha sido así, porque en el pueblo de Israel Dios manda al mismo pueblo a que instruya incluso al niño en sus caminos para que no se aparte de él. La instrucción de la Torá, que eso es lo que significa, la instrucción, era para todo el pueblo. Que era lo que tú decías cuando Johnny hablaba ahorita de las leyes morales, hace un rato, que tú hablabas de las tradiciones que estaban arraigadas en ellos, viene por ahí. Pero esa tradición es sustentada en las escrituras. Claro que Sin las escrituras no se podía. Claro que sí. Ahora, ¿dónde se ve un problema histórico? Que en ese mismo desarrollo, cuando Jerónimo va y hace la investigación, va a Jerusalén, se reúne incluso con personas que sostenían los escritos, el mismo Sanedrín en ese momento,
aunque ya estaban dispersados, pero por lo menos existía una tradición generacional que protegía los escritos. O sea, Sí. estamos hablando ya después de la destrucción del templo. Jerónimo hace esa investigación y él recomienda a Dámaso que haga una distinción entre los textos inspirados por Dios, que es la Biblia que tenemos los cristianos evangélicos, Sí, claro. Ese es claro en la historia. Claro, claro. Y los textos que son de categoría histórica, como los reconoce el pueblo de Israel, que son los textos apócrifos, Así que es. le llaman deuterocanónicos. ¿Qué es lo Así que es. significa deuterocanónico? Un segundo canon. Pero Sí. Dios nunca dijo que iban a haber dos canones. No. Solo hay un canon. Un solo general. canon. La unificación del Antiguo Testamento como principio, que Jesucristo lo dice, que nosotros estamos sobre el fundamento de profetas en primera instancia, y luego venía el fundamento de los apóstoles. Ahí se unifica. Ahí viene la armonía de la palabra de Dios. Luego, todas las demás escrituras que son útiles para nosotros aprender históricamente, sí. Entonces Jerónimo lo que dice es, sí, ustedes pueden tener esos textos Así como es. material de investigación, pero no pueden decir que son textos sagrados, inspirados, Así es. porque los textos sagrados son los 27 textos del Nuevo Testamento, más los textos que reconoce el pueblo de Israel. Así es. Ley de Moisés, Sí. Así es. profetas y salmos, que Jesucristo lo mencionó. Claro que sí. Entonces, ¿qué sucede con esto? Se introducen como textos inspirados, textos apócrifos. La misma Septuaginta tenía mucho más libros de lo que reconoce la Iglesia Católica Apostólica y Romana, que le suma 7 libros, Sí. ¿verdad? Sí. Pero la Septuaginta tenía una cantidad inmensa de textos apócrifos. Sí. Así O sea, es. tenía más de 14 textos, no Así solo es. 7. Y la Biblia Católica Apostólica y Romana no tiene esos textos. Y luego, ya cedo la palabra con esto, es el mismo Dámaso que no ve la Biblia terminada porque él muere años después, no ve la traducción completada, porque Jerónimo, como muy bien lo dijiste, Terminó en 405. continuó exactamente Sí. corrigiendo ciertas cosas. Sí. Es el que comienza a mutilar textos sagrados del Nuevo Testamento, que eso es muy delicado. Dámaso. Dámaso es que lo hace. Dámaso es que lo hace, exactamente. Sí. Pero tú sabes, yo no quisiera dejar pasar por alto un dato histórico del concilio que mencionó el hermano, que es muy De importante, de Éfeso, El de Éfeso. Sí. porque parte de Éfeso encierra muchos dogmas dentro de la iglesia, Así del es. desarrollo de la iglesia católica, Así es. apostólica y romana, porque ahí hubo puntos que se defendieron que fueron válidos. Por ejemplo, la naturaleza de Jesús se defendió. Sí, sí, sí. Se defendió que Jesús es una persona en donde radica o residen dos naturalezas, la humana y la divina, que él era 100% un ser humano, un hombre. Que ese era el problema, Carlos, que venía arrastrando el 325 allá atrás con Arrio. Que se tocó también con Arrio, pero, Exacto. pero no se le hace una justicia histórica a la figura de Nestorio, aunque Nestorio metió la pata, como se dice en buen dominicano. Es decir, Nestorio estaba tratando como de identificar filosóficamente la naturaleza de Jesús. ¿Qué resulta? Él se equivocó, teológicamente él estaba equivocado. Sí. Pero Cirilo, que era una persona que estaba con cierta autoridad cercano al emperador y al obispo jerarca de ese entonces, él quiso mezclar dos cosas. Una, la defensa y la ratificación de que Jesús, siendo Dios plenamente y siendo hombre plenamente, nació del vientre de una mujer. El término que se utilizó no fue madre de Dios, sino paridora de Dios. El término Teotocos. Ok. Ese fue el término que se utilizó y que más adelante en otro concilio lo ratifican diciendo que María parió a Jesús en la parte humana. Es decir, Exacto. ahí ella tiene una presentación en la humanidad Sí. para que Jesús se encarne en su vientre, pero la parte divina es eterna. Exacto. Entonces esa parte divina se encarna en el vientre de María y por lo tanto le llaman paridora. Sí. En esa Sí, parte pero, los cristianos- pero cuando eso se traduce, Carlos, a la feligresía, pero resulta... cuando se va y se usa el término madre de Dios, y ahí es todo lo Ahí. que dijo, que tiene toda la razón. Claro. Entonces se toma un dogma completamente distorsionado, Claro. fuera de las escrituras, Claro que sí. porque María fue una sierva de Dios. Así María es. fue una sierva que Claro. fue utilizada por Dios, una mujer admirable, Sí. una mujer temerosa de Dios, Claro. y que dice, se Sin duda. engrandece mi alma ante mi Dios y mi Señor. Claro que sí. Y mi Salvador, es decir, ella se reconocía que necesitaba ser salvada. Así es. Todos los dogmas surgieron de una tergiversación histórica, insisto. Mala interpretación. Mala interpretación de parte de Cirilo en ese Sí. momento, los obispos, y que dicho sea de paso,
no estaban todos de acuerdo con Cirilo. Dimos un salto cuántico. Sí, Se dice, un salto cuántico. De allá atrás, Sí, a sí, Concilio sí. de Trento, 1560. Sí, pasamos todo eso. ¿Por qué se produjo ese concilio de Trento? Mira, hay que recordar lo que Lutero aportó Sí. en ese primer momento al entendimiento de volver a las escrituras. Claro. Lutero fue muy valiente. Eso es muy importante. Frente a todo el poderío de ese momento, Claro. él aferrado a la sola fe, que es uno de los principios que tenemos los cristianos Sí, evangélicos, sí. que solamente por fe, por gracia somos salvos por medio Sí. de la fe. Lutero, que tenía como un cargo de conciencia de que, wow, yo cometo errores y hago cosas, y cómo el Señor me perdona, si yo estoy faltando, tengo que ir a un sacerdote, pero yo sigo cometiendo errores. Pero él se da cuenta que la salvación no la da un sacerdote, ni la da una... Así es. La dio Jesucristo en la cruz del Calvario. Así es. Por gracia, porque a Dios le plació hacerlo. Así es. No porque nosotros lo merecíamos. Y lo que rebosó la copa son las indulgencias. Exacto. A partir de ahí, no, el Espíritu Santo guió a ese hombre. Aunque él cometió errores, hay que reconocer que Lutero, Como todos. porque no somos perfectos, Claro. pero el Espíritu Santo definitivamente guió a ese hombre. Sí, claro. claro. Había un propósito de A Dios. partir de ese estallido, ¿verdad? Esa guianza del Espíritu Santo, valga la redundancia, guiando al hermano Martín Lutero, es que la Iglesia Católica Apostólica y Romana determina, durante un periodo de tiempo de mucha discusión, que se tenga que reunir en un concilio, que es el de Trento, para ellos entonces cerrar el canon, Así es. que no lo tenían cerrado. Así es. O sea, en cualquier momento yo podía agarrar el libro de Mateo y sacarlo. Así es. Otro Así. libro. ¿verdad? Exactamente. Podía suceder cualquier cosa, Claro. hasta que Lutero dice, no, esperen un momento. Aquí el mismo Jerónimo hizo un trabajo Claro, académico claro, y claro. dijo que estos son apócrifos, Claro. que estos son los inspirados, el pueblo de Israel reconoce Claro. sus textos inspirados en el Antiguo Testamento y nosotros tenemos los 27 textos. Claro. Aquí se cerró. Son 66 libros, los demás los podemos aceptar. Estaban en los prólogos de las primeras Biblias, Sí. después del desarrollo de la imprenta de Gutenberg, que la gente comenzó a recibir Así es. y a educarse y a alfabetizarse. Eso Y a abaratarse la Biblia también, porque la Biblia tenía un costo muy alto. Antes de la imprenta era difícil una persona de promedio, pobre, vamos a decir así, que no tenía buenas condiciones económicas, adquirir Claro, entonces, una Biblia. La principal motivación, gracias al aporte de nuestros hermanos que se desligaron de dogmas y doctrinas que no se correspondían con los fundamentos esenciales de la Biblia, Sí. fue entonces cerrar ese canon de parte de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, que dicho sea de paso hoy sigue siendo tema de debate histórico de Así parte es. del catolicismo romano hacia los cristianos evangélicos. Así es. Pero los concilios de hoy, ¿qué tú piensas? Yo pienso que debemos mantenernos en las escrituras, que es lo mismo que decir volvamos al año 50. O sea, los principios fundamentales están en la palabra de Dios y si nosotros tenemos que armonizar conciliarmente, debemos armonizar conciliarmente primero con la palabra de Dios, que es la que tiene autoridad. Así es. Porque yo creo que lo que establecieron los hermanos, como muy bien lo mencionó de manera magistral nuestro hermano, es que si ya tenemos ahí la herramienta, si ya tenemos la información, entonces nosotros lo que tenemos que ponernos de acuerdo primero con Dios y su palabra. Así es. Y luego entonces, en el camino, vamos buscando la manera de poder, quizás en algunos puntos de diferencia, que no nos alejan de manera absoluta como hermanos, sino que nos separan quizás en la manera de cómo nosotros podamos entender o interpretar algo. Reunirnos y decir, hermano, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Sí. Cuando Pedro y Pablo en un momento tuvieron cierta discrepancia, Diferencias, ¿cómo sí. la Claro, resolvieron? claro que ¿Cómo sí. la resolvieron como hermanos? Exactamente. O sea, Así todas estas cosas, la naturaleza de el pueblo de Dios siempre debe de estar en los puntos esenciales que salieron del concilio de Jerusalén. Y yo